Somos actualidad. Somos de León. Ya estamos aquí de nuevo en el plató de Mediodía en León. Ahora vamos a hablar con Celso Abella. Él es dietista y nutricionista. Tuvimos la gran suerte de disfrutar de una entrevista con él en el Modernista de Ezequiel hace unas semanas, y hoy nos viene a hablar sobre herramientas nutricionales para ayudar al déficit de atención con o sin hiperactividad. Y bueno, muy buenos días, Celso. Buenos días y encantado por llamarme, y aquí es un placer. Bueno, gracias a ti, de verdad, además desplazándote desde Lugo. Él es un leonés, él es de Villafranca del Bierzo, y claro, esa conexión con la tierra siempre está presente, y además me encanta traer gente leoneses que están haciendo cosas, además sin intereses, evidentemente. Lo haces porque te gusta ayudar a los demás, y de hecho tienes un blog, tienes una página en la que explicas gratuitamente ciertos aspectos súper interesantes. Sí, estoy en Instagram como Conocimientos Nutricionales, todo seguido, y en Facebook también con Conocimientos Nutricionales por Celso Abella. También tengo una página web que puedes acceder en Celso Abella Nutrición, y también acabo de hacer un canal de YouTube. Ah, sí, pues sí, lo seguiremos. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este déficit del que hablábamos? Sí, bueno, cuando hablamos de déficit de atención con o sin hiperactividad, estamos hablando de lo que es un trastorno conductual de carácter neurobiológico, y que siempre, bueno, empieza desde lo que es la infancia y persiste a lo largo de todas las etapas de la vida, afectando pues siempre a dos o más factores de la vida, como puede ser en casa, en el colegio y en otros ámbitos. Y nada, y bueno, este trastorno, pues bueno, vamos a ver, tiene más peso lo que son por causas biológicas y genéticas, pero bueno, concretamente tampoco se sabe la causa concreta que genera este trastorno. Y bueno, esta gente pues suele tener, que también depende, hay que mirar cada caso, porque cada caso es individual y reaccionan de una manera, pero suelen tener siempre diferentes déficits como de selenio, de hierro, de zinc, de calcio, también de aminoácidos, y bueno, y nada, y pues se puede utilizar la nutrición como una herramienta pues y para evitar igual tener esos déficits, o ayudar en el día a día pues para prevenir y ayudar a la sintomatología que causa este trastorno. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué manera la alimentación influye pues a mitigar o incluso a empeorar los síntomas de este Vamos déficit? a ver, tú si te das cuenta en lo que es todo esto, la gente que tiene este trastorno suelen tener, como bien dije antes, suelen tener pues déficit, ¿no? Suelen tener déficit que si tú no los cubres, al final con el tiempo te van a empeorar la sintomatología y te van a causar pues múltiples fallos en el organismo. Teniendo una alimentación y controlando un poco las pautas, sabiendo un poco en dónde suelen tener déficit, que también depende de cada caso, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienen déficit de hierro o de selenio, zinc, que suelen tenerlo, igual no lo tienen, pero igual a la larga sí pueden tenerlo. Entonces, teniendo una alimentación diaria, que la alimentación es básica porque lo haces todos los días. Entonces, controlando un poco la alimentación diaria, puedes ayudar a no tener estos déficits, ¿vale? También hay que tener pues una alimentación rica en proteína, ya que también suelen tener déficit de aminoácidos. Y pues, por ejemplo, un menú semanal, por ejemplo, puedes añadir que sea rico en omega 3, debido a que hay diferentes estudios que, bueno, que el omega 3 ayuda a pues mejora la sintomatología, ya que es pues, bueno, para la estructura y el buen funcionamiento de los neurotransmisores. ¿Y qué alimentos recomiendas que contengan estas proteínas o el omega 3? ¿Qué nos vendría bien? Sí, bueno, yo siempre recomiendo lo que es una alimentación variada, pero controlando que sea, por ejemplo, rica en omega 3. Puedes incluir, pues bueno, pues por ejemplo, el salmón u otros alimentos, el atún, y también que sea un poco proteica. Tampoco pasando, pero sí un poco proteica un poco, para prevenir ese déficit de aminoácidos. Entonces, controlando a lo largo de todo el día, a lo largo de las comidas de todo el día, puedes ir controlando e ir incluyendo alimentos que, teniendo en cuenta estos factores, puedes realizar un menú más elaborado, un menú más individualizado, porque también dependería cada caso, y había que analizar un poco
donde más patina la persona. Me surge una duda ahora que dices de esto de las proteínas. Por ejemplo, si tú como deportista pues tomas algún complemento nutricional, por ejemplo, o batidos o cosas de estas que te dan proteína, ¿eso qué opinión tienes acerca de eso? ¿O cómo lo podemos combinar con esos alimentos? Porque me imagino que... Me hablas de los suplementos, ¿no? Sí, de los suplementos. No entiendo mucho como yo bien, de ello. bueno, la última entrevista también había salido del tema, si te acuerdas. Sí. Sí. Vamos a ver, yo siempre lo dije, una persona común que hace deporte normalmente para mantenerse sano, para mantenerse activo, no tiene por qué necesitar ninguna suplementación, al no ser que tenga alguna enfermedad o algún déficit determinado, ¿no? Lo importante siempre es tener una alimentación equilibrada. Y luego, pues bueno, si tú ya te dedicas a un deporte de élite o ya algo que ya te exige un gasto y un esfuerzo pues, muy grande para el organismo, pues siempre es bueno pues igual tener en cuenta con suplementos. Pero claro, siempre hay que pues tener en cuenta y hablar con un profesional que sepa del tema, como por ejemplo gente que esté especializada en nutrición deportiva. Claro, muy bien. Me parece súper interesante porque yo de esto lo desconozco y cada día me gustaría aprender algo nuevo acerca, sobre todo en relación con el deporte, y muchos niños que sufren de estos trastornos, que rápidamente te etiquetan de que si es hiperactivo, que si tiene... Sí, siempre la gente que suele tener este trastorno suele siempre enfocarse pues, en lo que es la medicación y estrategias de educación, ¿no? Pero nadie se enfoca en la alimentación, que es algo que haces todos los días. Fundamental. Entonces, es fundamental porque haces todos los días. Somos lo que comemos. Exactamente. Entonces, si controlando la alimentación y después otros factores, ¿no? Por ejemplo, el control de los azúcares simples, por ejemplo, de ultraprocesados, siempre pues, sustituirlo por lo que son hidratos de carbono complejos. Y pues bueno, no indica de que los azúcares simples que generen este trastorno, pero sí que se ha visto un poco de que puede empeorar un poco la sintomatología. Entonces hay que controlar un poco toda la alimentación que haces a lo largo del día, teniendo en cuenta los diferentes factores. Yo, por ejemplo, personalmente, cuando se trata algún tipo de este trastorno, yo elaboro diferentes pautas, ¿no? Diferentes pautas que me centro después en un hábito saludable, en que sea consciente de lo que se tiene ya básicamente los padres, pero este trastorno también puede ser para la gente adulta, porque persiste a lo largo de toda la vida. Otro día, en otra entrevista, porque quiero que vengas en más ocasiones, quiero que nos hables de los 3 venenos blancos, entre ellos está el azúcar refinado, si no me equivoco, la harina también, la harina ahora no me sale el nombre completo. Bueno, sí, las harinas refinadas y la sal. Quiero que un día hablemos de eso. Por ejemplo, aún hace poco, para el próximo día haré una publicación en mis redes sociales sobre, por ejemplo, la harina, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ya hice una del azúcar y de la sal. ¿Qué problema tengo yo? Estoy adicta al azúcar, Dios mío, voy a morir. Sí, bueno, no, hombre, pero siempre eso es muy malo. Vamos a ver, sí. Es malo siempre en exceso. Ya. Es decir, si un poco de azúcar no pasa nada. Tampoco hay que decir, lo voy a quitar. Siempre y cuando, si a lo largo del día, en todos los alimentos, porque puede estar camuflado en otros. Hombre, el pan, por ejemplo, no sé, se me ocurre el pan que venden a veces, el pan rico. Eso a veces pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Yo me leo las etiquetas mucho. No es que entienda muchísimo, mi hermana sí que entiende y me mete mucha cera. Es que me dice, tú es que eres el consumidor ideal, te crees todo, y no es que me crea todo, solo que a veces hay cosas que me gustan y pues bueno. Sí, bueno, el etiquetado hay que cogerlo con lo que son con pinzas, ¿no? Hay que fijarse también, principalmente también en los ingredientes. Sí. Y luego, pues, por ejemplo, puede tener azúcares ya propios de la matriz del alimento, y no son añadidos, por ejemplo. Y bueno, ya para ir terminando, Celso, querías lanzar un mensaje para todos los centros educativos leoneses, que creo que además es fundamental y de hecho aquí en León creo que hay bastante proactividad y que los centros educativos son punteros e innovadores y creo que les puede llegar a interesar, o bueno, para cualquier organización. Bueno, pues te dejo, tomas la palabra. Sí, bueno, no, simplemente quería decir que vamos a ver, que yo me ofrezco para dar diferentes charlas en lo que es en los centros que estén interesados aquí, por ejemplo, en lo que es en León.
También del Bierzo, ya que soy de allí nativo, entonces Claro. también del Bierzo y bueno, de Lugo, que por ejemplo para el 12 de noviembre doy una charla en lo que es en el Centro de Educación Especial Santa María y de Lugo. Qué interesante. Y entonces para todos aquellos centros de León, el Bierzo, todos los que estén interesados, pues yo me ofrezco a dar diferentes charlas sobre el tema que estamos hablando, sobre lo que son las herramientas nutricionales para ayudar al déficit de atención con o sin hiperactividad. Sí, y sobre todo para los comedores escolares. Creo que esto puede venir fenomenal. Hacer una campaña de concienciación de los venenos que tenemos a nuestra disposición en los supermercados, que debemos de ir reduciendo su consumo o quitárnoslos de raíz. Todo depende de la voluntad que tengamos. Sí. Y nada, Celso, pues muchísimas gracias. Creo Vale. que ha sido interesantísimo y nada, nos veremos Sí, pronto. Vale, y nada más para finalizar, que bueno, que siempre quiero dar conciencia de la importancia de la nutrición como dietista y nutricionista, de cómo enfocarla para ayudarnos a todo, Claro y en que este sí. caso en el déficit. Me parece muy chulo, muy interesante. Gracias, Vale, Celso. a Nos vosotros. vemos pronto. Gracias. Y bueno, ahora nos vamos a hablar con Marta de Más que Perros, que nos viene a hablar sobre su organización y sus diferentes iniciativas. Y lo vamos a hacer después de un breve anuncio.